Cuando Tabaré Vázquez asume la presidencia por primera vez en el año 2005, la historia que tenía para contar era clara. Se trataba del cambio, la esperanza de una restauración luego de una crisis económica que había golpeado muy fuertemente al país. En este tercer gobierno de izquierda, ¿cuál es el relato y la agenda del gobierno? En 2005, Tabaré Vázquez llegaba por primera vez al gobierno con un plan muy claro y varias reformas previstas. Este gobierno será un gobierno de cambios necesarios, porque aquí hubo un proyecto de país que se derrumbó sobre los más débiles y un estilo de gobierno al cual también la historia se pasó por arriba. Cambios posibles, trabajaremos con la mirada en la utopía y los pies en la realidad. Cambios responsables, y de esto no tenemos que dar cuentas a nadie, que así va a ser. El plan de emergencia a través de la creación del Ministerio de Desarrollo Social, los consejos de salarios, las excavaciones en predios militares en búsqueda de desaparecidos, la política antitabaco, el aumento del salario mínimo nacional y el plan Ceibal fueron algunas de las medidas que se implementaron en aquel primer mandato. Luego vino José Mujica, quien también logró construir un buen relato, aunque con pocas reformas concretas para el país y varias de ellas polémicas. Pero al tercer gobierno del Frente Amplio le costó marcar la agenda, en especial durante el primer año, donde se pasó atajando penales de la anterior administración, donde algunos incluso se transformaron en goles en contra. El cambio del ADN en la educación y la implementación total del Sistema Nacional Integrado de Cuidados fueron dos de sus grandes prioridades, que no están implementados del todo. En materia de seguridad, este año las rapiñas bajaron casi un 11% con referencia al año 2016, pero aún están lejos de la promesa de campaña que proponía una baja de las rapiñas del 30% para el final del periodo. Cuidar el equilibrio macroeconómico y reducir el déficit fiscal también integraron con más éxito la agenda de este gobierno. El elemento que puede cambiar a la tercera administración de la coalición de izquierda es la construcción de su segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay. Cuando se pone tanto énfasis en alcanzar el acuerdo con UPM para la tercera planta de celulosa del país, muchos dirigentes, muchos analistas, incluso dentro de la izquierda, ven eso como una señal de que al tercer gobierno del Frente Amplio se le terminó la agenda. Este gobierno ha continuado con transformaciones estructurales muy importantes, algunas originadas en periodos anteriores, otras gestadas en este propio periodo de gobierno. Yo pongo, por ejemplo, un proceso como el de inclusión financiera que considero absolutamente fundamental. En los años que le quedan, el gobierno se verá en la obligación de mostrar los logros de la administración. Recibimos a los senadores Álvaro Delgado, del Partido Nacional, y Enrique Pintado, del Frente Amplio. Bienvenidos. Un gusto, ambos. la verdad que un gusto. La idea de este debate es conversar un poco sobre la agenda del gobierno. ¿El Frente Amplio para este tercer mandato tiene o no tiene agenda? ¿Está agotada o no? ¿Se está cumpliendo con lo prometido en la campaña? Comenzamos con la primera pregunta. ¿El Frente Amplio para este tercer gobierno tiene agenda, Delgado? A ver, este tercer gobierno del Frente Amplio es un gobierno que además arranca, como los otros gobiernos, con mayoría propia. Que en realidad son oportunidades, si uno quiere avanzar, o generan algún tipo de restricciones, como nos está pasando, donde somos todos rehenes de una interna política de un partido que está obligado a acordar. Y las facturas internas y los perfiles que hoy están exacerbados, están notando, están condicionando a todo el resto del Uruguay todo el tiempo. Lo estamos viendo ahora en rendición de cuentas, lo que está costando acordar internamente una rendición de cuentas, con el agregado que hace pocos meses por un voto perdieron la mayoría en diputados, por lo menos circunstancialmente perdieron la mayoría en diputados, con lo cual complica aún más. Yo coincido bastante con el análisis. Yo creo que el primer gobierno del Frente Amplio generó una cosa muy notoria que enamoró a la gente, a mucha gente enamoró, con algunas cosas y alguna legislación que nosotros, y alguna política que compartimos, que creo que hay que reconocer, porque en esto lo que no se puede ser obcecado. Decir, bueno, todo lo que pasó es malo, lo que nosotros proponemos es bueno y vamos a cambiar todo lo que ya hizo. No, ni espíritu fundacional, ni en esto obcecación. El primer periodo. El primer periodo, a ver, yo comparto grandes aspectos de las reformas laborales, de las leyes laborales. Hoy quizá hay que ayornarlas.
no discutiendo derechos, discutiendo instrumentos. Creo que el plan Ceibal, el plan de salud bucal, que no está ahí en el informe, pero que es una buena medida. El segundo gobierno es el gobierno de Mujica, que además coincide con un periodo de expansión económica muy importante, es el desbarranque de las empresas públicas, ¿no? Y el uso y el abuso de las sociedades anónimas asociadas a las empresas públicas, pero además es un periodo que, por las propias características de quien gobernaba, generaba un buen diálogo. No hay que desmentirlo. Había un diálogo político, incluso el propio Enrique era ministro de ese gobierno, y había un diálogo permanente, quizá más que con el gobierno de hoy. Pero muchas de las medidas del gobierno, de los proyectos del gobierno pasado, aún en expansión económica, se fueron desflecando. Hay cerca de 15 iniciativas del gobierno pasado que se fueron desflecando, o las consecuencias de estas medidas terminaron estrellándose en estos días o en estos meses. Sobre ese punto en particular, ¿qué opina Pintado? A ver, yo en primer lugar creo que la gestión de Mujica y de Vázquez en su primer periodo ya lo evaluó la gente con el voto. Y dándonos esas mayorías que son tan denostadas en lo nacional, las mayorías automáticas, pero no se cuestionan en lo departamental, donde un intendente sin obtener mayoría en los votos la tiene en la Junta Departamental para hacer y deshacer a su antojo. Digo, porque dicho sea de paso, parece que las mayorías parlamentarias son malas en el gobierno nacional, pero son buenas en los gobiernos departamentales. Todas Solo son marca la legítimas. Constitución. Sí. Y la mayoría parlamentaria Sí, no la marca la Constitución, la marca la gente, y esto es lo más importante. Pero esto dicho sea de paso. Así que yo, sobre lo que pasó, ya lo evaluó la gente. El tema es si tenemos agenda ahora. Yo creo que la tenemos. Tenemos una agenda que en lo personal, además de lo que dijo Astori, está concentrada en 3 capítulos. Digamos, una que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, de los partidos, darle más transparencia, bloquearnos lo mejor que se pueda de estos fenómenos regionales de corrupción que nos alarman, regionales y mundiales. España es la fiesta de la corrupción política en algunos aspectos, y en esto por suerte estamos en diálogo con los partidos fundacionales, en el Senado donde tenemos mayoría automática, o sea, conversamos igual. La segunda tiene que ver con todo lo que es la red de protección social y en particular la seguridad social, encarando la reforma de la caja militar que nos quedó pendiente, porque ya se reformaron la otra, a pesar de que nos impusieron las AFAP sin tomar en cuenta nuestra opinión. Yo recuerdo, estaba en el Parlamento en ese momento, se hizo una reforma jubilatoria con consecuencias sobre las personas de 50 años de edad, que ahora necesitamos un proyecto para hacerla y que le va a ser costoso al Uruguay. Y seguimos trabajando en un tercer capítulo que son con medidas que intenten seguir reduciendo los problemas de la pobreza y la indigencia. Ahora, te agrego una cosa. Ahí no está el problema del frente. El problema nuestro no está en la agenda que tenemos. Yo creo que ese no es el problema. Está en que hoy no estamos dando satisfacción a la gente que nosotros pusimos en ese lugar, que ascendimos del lugar a la clase media, que le dimos un mejor poder adquisitivo. No estamos pudiendo, porque recibimos una coyuntura que no se puede despreciar. La estabilidad de precios era algo que nos preocupaba. Los vaivenes de un mundo lleno de incertidumbres que ahora se complicó mucho más, pero venimos de una crisis regional en la que el Uruguay logró ciertas estabilidades, se desploma Brasil, se desploma Argentina y nosotros vamos lento pero seguro. O sea, y las cuentas fiscales que también tuvieron una repercusión complicada, que bueno, tuvimos que hacer cosas. Eso es hacer lo correcto. Quizás no enamore hacer lo correcto. Por eso creo que como el Frente ya cumplió las cuestiones objetivas por las que había nacido, tienen que rediscutir otras que tienen que ver con la robótica, con el papel de la seguridad social del futuro, con nuevos sueños. ¿Pero falta que discusión? Sin duda que falta. Nos falta discusión interna. Hay mucha apariencia de discusión. Yo le llamo discusión buena. Hay de todo, no es que sea mala, pero la mejor discusión para mí es cuando no hay que votar. Cuando me puedo sentar con Álvaro fuera del Senado, donde no tenemos que levantar la mano,
tengo más espacio para ponerme de acuerdo que cuando tenemos que levantar la mano porque ahí operan otras lógicas. Lo mismo te pasa internamente. ¿Cómo ves eso, Delgado? Mira, yo creo que para terminar el concepto anterior, que me quedó medio cortado, el gobierno Mujica terminó con una cantidad de iniciativas que todas terminan fracasando, desde el Tren de los Pueblos Libres, Alasú, el Fondes, la regasificadora, el puerto de Aguas Profundas, el proyecto Aratirí. Tengo 15. Los problemas con los judiciales, eso, herencia de eso. Bueno, la propia reforma educativa que sigue esperando. Mucho de eso fue herencia del gobierno anterior. En una coyuntura de expansión económica. Ahora estamos en una coyuntura económica diferente, sin embargo no vemos, y la verdad que yo no lo veo al gobierno ni con la iniciativa, ni con la agenda, ni con la fuerza, condicionado, entre otras cosas por sus problemas internos, en cambiar la realidad. Digo, no puede ser que cuando le preguntan al ministro de Economía que el gobierno no tiene agenda, dice, ¿cómo no tiene agenda? ¿Y cuál es la inclusión financiera? No, no es la agenda. No es un proyecto que enamore a la gente. Hablan de dos. Yo si hubiera apostado quizá en el orden inverso. Dijo, inclusión financiera y UPM. Hoy el gobierno está jugado fundamentalmente a UPM, ¿no? Habló de UPM. Hoy el ministro Rossi anunció una comisión para restaurar las PPP, que es parte de las propuestas que el Partido Nacional, y seguramente ya lo veremos más adelante, vino proponiendo en alguna de las instancias, todos los 2 de marzo, proponiendo algunas medidas para tratar de acercarle al gobierno en una actitud propositiva. Se le puede cuestionar muchísimo. Conducción económica, excepto la inflación producto de un dólar bajo y planchado, la conducción económica hoy, en realidad, tenemos todos los indicadores por fuera de lo proyectado. Que obviamente es una preocupación, claro que lo es, nuestra, porque somos responsables, y del gobierno, el déficit fiscal, el nivel de deuda, el crecimiento económico. Hoy no se está percibiendo que el Uruguay esté avanzando. Más allá de algún indicador, la inversión está frenada, el desempleo sigue en niveles muy altos, la reforma educativa sigue esperando. El otro día me estaba sentando con un grupo de docentes de primer nivel y me dicen, el problema lo tenemos en la educación media. Hoy el nivel de egreso de la educación media es 40%. Hace unos años atrás el Uruguay estaba casi en el techo de América Latina. Hoy estamos casi en el piso de América Latina. Entre Brasil y Argentina. Más alumnos. Sí, pero hay un tema de calidad y más presupuesto. Y tenemos más presupuesto, hay que reconocerlo. A ver, en Argentina y Brasil estamos entre el 50 y el 60. En Chile está cerca del 80 de egreso en la enseñanza media, Uruguay está en el 40. Y quizás son de los temas más importantes que tenemos para ¿La educación salió de la agenda? ¿Salió de la agenda de este gobierno después del primer año turbulento? Después de los acuerdos educativos, Gonzalo. Hubieron 2 acuerdos educativos que, a nuestro juicio, se perdieron la oportunidad de poder avanzar. Sí, y yo creo que en estas cosas, perdóname un segundo, en estas cosas, más allá que yo sea oposición o que el Partido Nacional sea oposición, me quiero involucrar. Y ojalá tengamos la instancia para poder involucrar. Ojalá hubiéramos participado del Códice. Ahora, yo creo que Astori, no nos quedemos con 2 ejemplos cuando dijo, continuamos cosas que se venían haciendo de antes, y puso 2 ejemplos de su cartera. No habló del sistema de cuidados, cómo avanza, no habló de la reforma de la caja militar, que es una de las cuestiones que a él le preocupa. ¿Y la educación salió de la agenda? No salió, está en el Congreso de la Educación, porque yo creo que se va a requerir mucho más consenso de lo que habitualmente se pensaba, porque encontramos más obstáculos del que inicialmente creíamos, porque no alcanza con la voluntad. Ahora, él dice al pasar, Alasú. Solo un ejemplo de la cosa. Yo le iba a preguntar. Pero Alasú salió 15 millones de dólares. Pará, déjame esto porque es importante. Anterior, digamos, eso ¿se es siente importante. responsable de esta Por lista? supuesto, no, porque lo de Alasú es injusto. A Alasú se le prestaron a los trabajadores para no tener la solución neoliberal de decirle, bueno, perdiste, andá, te echamos, porque fueron los propios parlamentarios lo que hicieron un escándalo bárbaro, extendimos el seguro de paro, dijimos, bueno, intenten un camino, se les prestó 15 millones de dólares. Pero no son los 15 millones de dólares que se perdieron, porque los otros salieron, hay 13.400.000 dólares que fueron el producto de una multa que se le cobró a alguien que se hizo responsable por lo de la subasta. O sea, estamos hablando de 1.600.000 dólares. ¿Cuántas empresas comunes se fundieron? ¿Cuántas empresas se fundieron? De patrones a los que uno se levanta la cabeza y dice, qué horrible, qué buenos, son capitalistas, tienen el perdón. Bueno, las empresas autogestionadas
Y las empresas del capitalismo común, algunas tienen éxito y otras fracasan. Entonces, ojo con el listado que hacemos. Hay iniciativas que no se concluyeron. El puerto de Aguas Profundas, yo lo hubiera querido. En materia de PPP siempre estuve en contra. Yo dije que era un mecanismo que había que utilizarlo para el incremento del patrimonio vial y no para lo otro. Ahora, no creo que camine por el lado de cambiar la ley, que hay que cambiar. Pero me parece, ¿por qué no intentamos el camino de la subasta? Como se hizo con el aeropuerto de Carrasco, como se hizo con la terminal de contenedores. ¿Por qué no subastamos? La bolsa de valores va todo el mundo, lo ve, es bien cristalino y rápido. Y donde las empresas tienen que poner proyecto, financiación, ¿Y por qué no ejecución pasa y mantenimiento. Porque nos Eso es tenemos una que buena poner idea. de acuerdo entre todos, nos tenemos Pero que con poner el de gobierno, acuerdo. adentro del gobierno. No, Hoy porque, Rossi a ver, sale a yo- hablar de las PPP Está nuevamente. bien, pero yo comparto lo que él dice, cuidado, de que hay que mejorar y perfeccionar el mecanismo. Porque no se nos ocurrió otro, pero yo creo que Yo vamos tengo la a un sensación, debate. Enrique, que muchas veces machacamos sobre algunos temas, y no simplemente la crítica, machacamos sobre propuestas de algunos temas y quizá en la coraza de la mayoría propia. Por eso yo digo, son legítimas, pero a veces uno pierde la capacidad de escuchar. No, yo no descarto eso, pero también es y a cierto que veces entramos. estamos machacando y proponiendo cosas. Y bueno, a los 2 años de haber iniciado el gobierno, dicen, con las PPP no puedo mover una carretilla Está de bien, tierra. bueno, por eso yo no lo dije tan así, porque bueno, la PPP que se está aprobando ahora Sí, sí. se licitó mi periodo, pero no quiero hablar de mi La periodo. única, ¿no? Sí, pero no quiero hablar de mi periodo. Lo que digo es esto. Es cierto que a veces no tenemos el mejor diálogo con la oposición, pero también es cierto que tenemos una oposición que producto de la situación electoral, claro, si uno dice, bueno, tengo minoría, me dedico a hacer campaña electoral, se adelantan muchísimo las campañas electorales. Entonces, de un lado recibí solo críticas y piedras y todo eso. La oposición no es un bloque solo, también aclarémoslo, hay varias oposiciones. Y del otro lado, una izquierda pertrecha que siempre debatió, porque no es cierto que no hubo debate, nosotros siempre debatimos desde que nacimos, está en nuestra seña de identidad, así como los blancos son discos, los orejanos, Estamos indisciplinados. desconocidos, ¿eh? Sí, están un poco desconocidos. Ya no son tan blancos, tienen más No, de no son colorados tan que de discos, blanco. Ya, Pero, ya vamos a ir al debate sobre la oposición. está bien. No, Antes- pero te digo, pero no, te quiero decir, ¿qué sí. nos pasa a nosotros? Siempre debatimos. ¿Ustedes que es fácil desde el 71 a la fecha haber puesto de acuerdo a comunistas y demócratas cristianos para hablar de dos? Y se pusieron de acuerdo. Ahora, eso no es gratis, se hace con mucho debate. Ahora, Gonzalo, Eso los nos hace resultados de las fuertes. encuestas demuestran que algo está pasando. A ver, más allá de que uno pueda creer más o creer menos en las encuestas, demuestra hoy al Partido Nacional y al Frente Amplio en lo que se puede medir hoy a 2 años y pico, porque el gobierno no terminó, una de la sensación de que el gobierno está terminando y sin embargo le quedan 2 años y pico de gobierno, en un cabeza a cabeza. Pero lo más importante son 2 parámetros que a veces no se miden tanto, que son los indecisos y todos los temas que la gente pone en el ranking que le interesa. ¿Cuáles son? La seguridad o la inseguridad. Segundo, la educación. Los otros 3 son vinculados a lo económico. El tema del empleo, el tema de los salarios y algún tema de actividad económica. Eso empezó a aparecer cada vez con mayor incidencia. ¿En cuánto Y el incide tema- en eso la y el- expectativa y que el se tema, genera obviamente, en una campaña y los resultados, digamos? Pero el tema del indeciso, y ahora Sí. voy a tu pregunta, es alguien que fundamentalmente viene del Frente Amplio, quizá no Frente Amplista, pero que fue votante en Frente Amplista, y cuando votó es porque en definitiva lo enamoraron o lo convidaron y compró un sueño, y está bien. Hoy yo creo que esa gente está frustrada, por muchas razones está frustrada. Obviamente el umbral de tolerancia a la gente cambió y la situación económica ayuda a condicionar Esa eso. percepción de A ver, frustración. Que hay frustración no, que hay un estado crítico, sí, el mismo que había en 2014, quizás un poco incrementado. También en 2014, a 2 meses de la elección, nos decían que perdíamos. Y que perdíamos la mayoría parlamentaria. Pero si se habrá escrito, tomen ustedes que son periodistas, todo lo que se decía, diarios, tapas de diario diciendo el Frente pierde la mayoría parlamentaria, no ocurrió eso. O sea, la elección es una cosa, el estado de ánimo, obviamente hay temas que influyen, yo no me voy a hacer obtuso en esas cosas. La seguridad, si bien ha mejorado algunos aspectos, otros no, tenemos en todos rezagos y avances, eso sin ninguna duda. Ahora, se hacía se va a cumplir la con todas inflación, las- a ver, un 8% de inflación se decía, ¡qué horrible!
Cuando yo viví épocas donde se celebraba llegar al 60% de inflación anual. Bueno, pero Pará. en la campaña se puso la vara Muy bien. muy alta, ¿no? ¿Dónde está la inflación ahora? Y nadie lo festeja. ¿Por qué? Porque el propio número que ocurre también genera que esas expectativas, el que pone precios también se cuida de no poner más porque pierden la competencia. Te digo, son un indicador. El empleo estructuralmente estuvo en 16%. Yo vine de gobiernos que festejaban el 21% de desocupación. Acá estamos hablando de un 8%. Nos estamos moviendo entre un 5 y un 8%. Por supuesto que es la situación de alguna gente, de algunos cientos de miles de personas que están con un problema de empleo que tenemos que atenderlo. Pero a mí me preocupa más una discusión que el sistema político no está dando. Estamos tan preocupados en ganarnos nosotros para tener una migaja de poder en el 2019, porque el poder real no está en la política, que no estamos discutiendo el tema de cómo va a ser el empleo del futuro. Nos tenemos que poner de acuerdo inmediatamente, porque hay mucha gente que va a cubrir esos bolsones de desocupación, porque la robótica avanza y avanza más rápido de lo que este medio cansino que tenemos los uruguayos para debatir estos temas, no lo estamos haciendo. Sí, pregunta de sí o no, ¿la izquierda está debatiendo ese tema? Sí, tiene que debatirlos mejor, pero los tenemos que debatir con la oposición, porque estas son políticas de lo Estado. tiene. Lo debaten internamente. El tema del empleo del futuro me preocupa tanto como el empleo actual. En realidad hay 152.000, 153.000 personas sin laburo en Uruguay. Y es un drama. Obviamente, después de haber pasado 5 años con el nivel de exuberancia económica, como pasó en el gobierno pasado, a uno le queda la sensación, dicho con mucho respeto, que la verdad se perdió una gran oportunidad de avanzar en determinadas cosas. Y muchas de las cosas que se heredaron en este gobierno, muchas de las cosas de falta de acción de este gobierno, uno no ve a un gobierno generando agenda, generando creatividad y buscando permanentemente soluciones. Lo veo con mucho respeto, muy entrampado en su interna. Quizá producto de haber perdido la mayoría en diputados, quizá producto de los perfilismos, quizá producto de adelantamiento de algunos eventos, lo veo muy atrapado en su interna y no está bueno. Porque en definitiva el gobierno empieza y termina a los 5 años. Entonces quedan 2 años y medio y yo como uruguayo me preocupo. ¿La discusión interna, como dice Delgado, yo frena no comparto la eso. acción? No lo comparto porque una agenda no es solo plantear novedades, porque el ejercicio del gobierno no es un jabón que hay que publicitarlo cada 2 segundos y hay que ofrecer una variante nueva porque el competidor propuso otra cosa. También, por ejemplo, mantener el sistema integrado de salud, que es una gran conquista para los uruguayos, que hoy acceden a cosas que antes no accedían, es parte de una agenda de gobierno que tiene costo, que tiene un desembolso muy grande. Haber incorporado los bolsones de jubilados que incorporamos. ¿Sabes? Está bien, puede haber poca autocrítica, puede haber... Se está desflecando, No lamentablemente. se está desflecando, tenemos que mejorar algunas cosas. Está claro que tenemos que aportar mayores niveles de eficiencia, pero sobre la base de que hemos conquistado cosas. Hubo otras épocas doradas del Uruguay en las que no se aprovechó nada. Es más, se empujó una onda neoliberal de desregulación de las relaciones laborales, donde el trabajador no tenía ni libertad, ni derechos, ni nada. Hoy el grado de sindicalización es más alto, el grado de formalización es mucho más alto, el grado de libertad en el trabajo de los trabajadores es mucho más alto. Eso no se puede. Condicionado por la inclusión financiera ahora. No solo la inclusión financiera, no solo porque los trabajadores se afilian a sus sindicatos, defienden mejor sus derechos. Condicionado. Obviamente condiciona la libertad. Por eso estamos... Yo Ustedes creo están que entrando en una campaña bastante fuerte con el tema de la inclusión financiera, digamos, levantando el tono de la crítica. sí, más ahí allá está. de que Mirá, lo- Sí, a el ver, mundo va a ¿cuáles son eliminar los billetes y ellos quieren tirar abajo la inclusión Nosotros no financiera. estamos en contra de la inclusión, estamos en contra de la imposición financiera, que es diferente. La obligatoriedad de que el imposición trabajador financiera. cobre... Hoy, tal como está armado, nosotros estamos obligando a la gente a incluirse y la gente no tiene igualdad de condiciones para incluirse. No hay cajeros, menos sucursal del banco, los cajeros no tienen plata, tienen límites de extracción. Hoy no están. Pintado Segundo, dice que no, bueno. hay un No, negocio... claro. Pues yo fui trabajador y a mí, Hay la un negocio de institución la donde inclusión trabajaba me decía, tú tenés que ir a este banco, olvídate de tu... No, pero yo quiero ir al Banco República. No,
tenemos acuerdo. Y no me daban esa libertad. Porque hablamos como si la gente, el trabajador, Pero hay que leer cobrara los con proyectos. tarjeta como Estamos si no proponiendo pudiera. justamente que en la libertad el trabajador pueda elegir Está claro. cobrar sí, pero- en efectivo o cobrar vía bancaria y elegir la y después me la decís que hay línea- robos y le sacan el efectivo. Europa No va estamos en 10 contra de años a eliminar tecnología. los billetes y Estamos nosotros en estamos contra discutiendo de el la efectivo. obligación. Es como ¿Y sabe cuando lo que nosotros pasa además? discutíamos, Álvaro, es como cuando nosotros nos negamos, porque nosotros también tuvimos esos pecados que ellos Tenemos años tienen. diferentes. Nos Son negamos generaciones a diferentes. que los jubilados cobraran por redes de pago y todo eso. Decíamos, pobre jubilado, no va a poder hacer la cola y ahora hasta cobran en cajero. ¿Sabe lo que pasa? Evolución tienen las Hoy, cosas. tal como está planteado, termina siendo obligatorio y un negocio fundamentalmente para instituciones financieras, donde el año pasado recaudaban 280 millones de dólares de aranceles. Y además, ¿quién paga el costo? El pequeño comerciante, no los poderosos, no las grandes superficies, no los bancos, el comerciante pequeño, el ferretero, el ¿En cuánto el juega la farmacéutico. evasión Y la gente por el tema del precio, porque en definitiva con Claro. el efectivo no puede tener un beneficio. Bien, nos quedan Están solamente planteando la 5 estatización de la banca. Ya veo un programa del Porque vas a Partido tirar Nacional reminiscencia al Partido Socialista. Comunista. Nos quedan solo 5 minutos para debatir si la oposición tiene agenda. Arranca Pintado. A ver, yo creo que la oposición tiene un objetivo que es legítimo, es desplazar al Frente Amplio del gobierno. No lo va a poder hacer sola. Tampoco le dieron andamiento a la idea de Novik de crear un Frente Amplio opositor, que capaz que hubiera sido más eficiente eso, pero es un problema de la oposición. Eso le permite a sectores outsider ir ganando espacio en un sector del electorado que no es el mejor. ¿Sabes politólogo? Sí, porque estudié ciencia política hasta tercero, claro, no me recibí, pero pasé Está por buena la la- facultad. vale la aclaración. No, pero lo digo sin chiste, lo digo porque es la realidad. Y me parece que, bueno, hay un partido nacional empeñado en liderar eso. Yo creo que el sistema democrático necesita un partido colorado fuerte. No es pensar el Frente Amplio, pero un partido colorado fuerte al fin. Y el partido independiente jugando en esa oposición, siendo el ala izquierda de una derecha en general. Ese es el debate que va a haber en Uruguay, que va a estar en la Pero en ve la ideas. elección. Porque, A ver, por ejemplo, veo ideas educación. que no Ustedes hablaban comparto. recién de educación. Yo lo que veo es una ofensiva de aprovechar todo lo que se pueda los errores nuestros. Eso, si eso es una agenda propia, bueno, es una agenda propia. Algunas ideas Porque se han estamos hablando planteado. de temas concretos. De temas concretos, yo lo que creo que el Partido Nacional en concreto no muestra todo lo que piensa realmente. Apenas tiene esbozos como esto de la inclusión financiera. Exacerbamiento de la libertad económica es el liberalismo económico puro que siempre defendieron de las reglas de juego de mercado. Delgado. Ahora está el diputado Abdala planteando que hay que declarar inconstitucional la ley que reguló la marihuana. Fue un éxito, pero la quiere declarar. Que está esa semilla ¿Los blancos conservadora. están que hay. ocultando lo que piensan, como dice No, Pintado? no. Es imposible. A ver, con la inmediatez de la información es imposible. Pero además no es la voluntad. Acá tengo las propuestas que Luis Lacalle Pou hizo el 2 de marzo al gobierno. 20 propuestas, 20 medidas. O sea, el 2016 hizo lo mismo. La verdad que tuvimos menos éxito el 2016 con respecto al 2017. Acá de las 20 medidas hay 7 que quizás no son las centrales, pero son importantes que el gobierno fue tomando. Quizá tarde, pero fue tomando. Y eso lo valoramos. Y nos dicen que no escuchamos, ¿no? Lo que no se puede decir es que la oposición no tiene ideas, está en un proceso interno. Y no. Nosotros lo que estamos haciendo es aportando. A ver, quizás es mucho más estratégico decir, mira, tenemos una cantidad de ideas para solucionar, para plantear el tema de la rebaja de los combustibles, para plantear el tema del MIDES, para el tema del IMAE cardiológico, para temas grandes, temas más pequeños, si se pueden determinar pequeños cuando afecta a gente, ¿verdad? Pero acá hay 20. Y la verdad, en esto y en tantos otros temas, previo a la rebaja de los combustibles, hicimos una propuesta con 6 medidas concretas administrativas en ley para la rebaja de combustibles. Lo venimos haciendo todo el tiempo. A veces fracasamos con total éxito porque a veces escuchan poco. Yo sé que él también es un poco una excepción porque hay un buen diálogo político, pero en general, y estoy hablando más del Poder Ejecutivo que de los parlamentarios del Frente, no hay posibilidad de permear ni de incidir. Uno se frustra un poco. Ahora, ¿el frustrar implica que tenés que esconder las medidas para la campaña electoral? No. Si estas soluciones pueden ser para el 2017, para los problemas del 2017,
Nosotros se la En un vamos a dar al minuto gobierno. cada uno, en un minuto porque tenemos que Minuto, cerrar. un minuto. Si ustedes fueran el jefe de campaña del Partido Nacional y del Frente Amplio y tienen que decidir cuál es el tema central de los próximos 5 años, digamos, posteriores a las elecciones, ¿cuál sería el que elige Delgado? ¿Cuál es el tema central en el que hacer foco en un próximo periodo? Yo lo que no quiero que pase lo que pasó en este gobierno, que se dijo en la campaña no más impuestos y los impuestos aparecieron. Tenemos que ser muy cautos en la promesa acá. Y yo quiero saber con qué país nos encontramos. Ahora, el tema económico es clave. La gente la está pasando, mucha gente está pasando mal, estamos dejando de ser competitivos y nosotros necesitamos, en la parte económica y en la parte educativa, y ahí englobás en lo económico hasta en tema de proyección internacional, de acuerdos, todo lo demás, lo comercial, quizás los dos grandes ejes de la próxima campaña. O sea, la economía no, dejó Va de a ser estar- un tema en el que no, había va a estar en la una campaña, unanimidad va a estar en la de... campaña, va a estar en la campaña. Y el tema educación es un tema pendiente. Más allá del tema seguridad, que es un tema casi permanente, ¿verdad? En esto también hemos... 22 propuestas le llevamos al gobierno en materia de educación, de seguridad pública. La verdad que no hemos avanzado como hubiéramos querido. Pintado para cerrar. Yo creo que hay que ir al desarrollo, seguir por el camino del desarrollo humano y material. Son las dos cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, acabamos de votar una ley de riego, que es importantísimo junto con la matriz energética para el desarrollo productivo del Uruguay, que genera la riqueza que te permite continuar con la red de protección social. A nosotros nos duele todas las personas que están mal y no medimos que ahora haya menos que antes y eso nos alegra. No nos alegra, la situación de uno nos está preocupando igual que cuando eran cientos de miles. Está bien, puede que a la oposición a veces no tenemos puntos de encuentro con ellos, pero yo recuerdo haber tenido el 40% de los votos del Parlamento y nunca nos aceptaron ni una coma, jamás. Incluso advirtiendo que estaban cometiendo errores tremendos como lo hicieron en la Seguridad Social, cuando reformaron la Seguridad Social y no nos atendieron uno solo de Pero los el reclamos. tema central para... El tema central 2019, ahora es ese y el tema central también, cuando digo red de protección social, es qué seguridad social vamos a tener y qué tipo de empleo vamos a tener en el futuro, que el futuro es ahora. Ese es el tema. Ese es un tema que da para muchísimo más. Le agradecemos a ambos Gracias la a ustedes. visita. Muchas gracias. Recuerden que pueden seguir la programación del Observador TV, todos los contenidos, tanto en www.elobservador.com.uy como en www.elobservadortv.uy. Muchas gracias.